Pues en nombre de la asociación te vuelvo a dar las gracias por la generosa contribución y te dejo para que te presentes como sientas en tu alma. Muchísimas gracias. Gracias. Okay, thank you very much. Muy bien, muchas gracias. You could see there was a slide up a short while ago that had three books that I've written about my Yo experience. escribí 3 libros sobre mi experiencia. Tal vez el más importante And forgive my pronunciation. no es La prueba del cielo, les pido perdón por la pronunciación, sino La conciencia infinita, que en inglés se llama Living in a Mindful Universe. Ese es el título del libro, que analiza en profundidad muchas de las ramificaciones de esta revolución en la comprensión científica que existe entre la mente y el cuerpo. Es importante destacar para quienes no estén tan familiarizados. Voy a verificar algo aquí. Tengo que hacer un ajuste más aquí en el software y ya estamos listos. Es importante destacar que crecí en una familia científica. Mi padre adoptivo, eso es algo muy importante. Yo fui adoptado y eso forma parte de mi historia, es muy importante. Mi padre adoptivo era un neurocirujano reconocido a nivel mundial y siempre estaba en conflicto con la cuestión de la religión. Yo crecí en los 60, en los 70 y siempre pensé que la ciencia era un camino hacia la verdad y quería creer en lo que escuchaba en la iglesia en Norte Carolina, donde crecí, pero sabía que debía prestar atención a muchos aspectos. Y en 2008 tuve esta maravillosa experiencia. Tuve una encefalitis debido a una meningitis y esto me mostró de manera muy directa que existe una conciencia que muchas veces está limitada en el mundo físico, corporal. Es más difícil que se manifieste, así que es parte de la revolución científica sobre la comprensión de la conexión entre cuerpo y mente. Y tiene que ver con la primacía de la mente, no de la materia. Y hay mucho materialismo científico en este siglo, y cuando es aplicado a todas las experiencias humanas, generalmente no sigue un camino correcto. La noción de que el cerebro crea conocimiento no funciona porque esa no es la realidad. Hay una realidad profunda que involucra nuestra conciencia, que es unificada. Y nuestra conciencia es el ingrediente fundamental que dicta lo que se desarrolla en el mundo físico. Así que no es solo una causalidad física que permite comprender los eventos, sino que es una valorización del mundo como participantes, como observadores del mundo. Interactuamos con él, incluso la ciencia material que yo solía alabar antes de mi coma intenta decirles que el cerebro crea conciencia y, sin embargo, eso no es demostrado por los datos. Y mi experiencia en ese sentido fue muy importante. Los detalles médicos que compartí en mi libro muestra una imagen de un cerebro dañado que no podría ser capaz de un sueño o alucinación. Por eso mi caso es muy importante para la comunidad científica, mi experiencia cercana a la muerte. Y he trabajado con cientos de científicos en los últimos años para comprender mejor qué significa todo esto y cuál es el impacto de estas experiencias cercanas a la muerte en nuestra comprensión de la realidad. Y en especial cuando nos damos cuenta que ese tipo de conocimiento va más allá de las experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, hay una categoría de las experiencias compartidas relacionadas con la muerte. Puede ser un trabajador de la salud que esté cerca de una persona que está por morir y tiene una experiencia mental que se superpone con lo que le sucede al paciente moribundo. Tal vez una persona querida está a muchos kilómetros de distancia, pero el alma de la persona que está muriendo
también toma en este viaje a un familiar que está allí como testigo. Cuando se comparten este tipo de historias, nos damos cuenta de que ya no se puede tener esta postura materialista. ¿Qué piensa que esto puede explicarse a través de los resultados de, no sé, una falta de oxígeno en el cerebro? Porque esas experiencias suceden en personas que son totalmente sanas y, sin embargo, tienen las mismas cualidades que encontramos en las experiencias cercanas a la muerte. Así que si quieren aprender más sobre estas experiencias cercanas a la muerte y compartidas, tienen que leer el libro de Raymond Moody, que creo que fue publicado en 2000 All the way back to the 70s when he collected y está recopilando estos casos desde los 60 en casos de la vida después de la muerte y le ha llevado mucho tiempo recopilarlo porque no es mucho común y sé que muchas personas que se acercan a mí después de mis presentaciones y me dicen, nunca le dije a nadie esto, pero y comparten una historia que realmente puede cambiar el mundo, experiencias cercanas a la muerte o experiencias compartidas cercanas a la muerte o comunicación a través de visiones después de la muerte. Así que esto permite comprender la realidad de estas experiencias. Y en la actualidad hay una investigación realizada por William Peters. Y si la googlean, hay un proyecto en común entre Santa Barbara, William Peters, van a encontrar mucha información al respecto y ayuda a las personas que han perdido un ser querido para mejorar las posibilidades de tener una experiencia cercana a la muerte compartida, cosas como rezar juntos, entre otras. Así que busquen William Peters, Raymond Moody, Glimpses of Eternity y la ciencia moderna está apenas comenzando a comprender la naturaleza de la conexión entre mente y cuerpo. El materialismo también incluye ese falso sentido de separación, de que tenemos experiencias mentales separadas de manera aislada, y eso no es cierto. Por lo tanto, la ciencia de la conciencia se vuelve muy importante. Mi propio viaje en la prueba del cielo, cuento mi experiencia en detalle y voy a mencionar solo algunas cuestiones para avanzar con respecto al material que les resulta relevante, pero voy a comenzar mencionando con algo que sucedió de manera repentina en 2008 cuando me desperté con dolor de espalda, dolor de cabeza eh, y entré en coma, me llevaron a una sala de emergencias y uno de los médicos de urgencias recibí información de la enfermera que le dijo, un hombre de 54 años, que bueno, esa persona no sabía quién era. No sabían que yo era uno de los médicos. Y ella me reconoció, dijo, ah, por Dios, es Evan Alexander, trabajamos en la misma sala de urgencias. Y yo tenía convulsiones, estaba sufriendo mucho debido a esta meningitis. Y pensó, bueno, como tenía meningitis, me hicieron una punción lumbar y cuando colocaron la aguja en mi espalda, bueno, yo había entrado en coma después de algunas horas y cuando hicieron esa punción se dieron cuenta de que tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Yo estuve en coma durante varias semanas, estuve intubado y no había ningún signo positivo. Entonces los médicos convocaron a la familia, le dijeron que era momento de dejarme ir, tenía 10% de probabilidades de sobrevivir y no tenía casi posibilidades de recuperarme. Y esas eran muy malas noticias, sin duda. Yo estaba lejos de este mundo. Los detalles médicos establecían que ese cerebro en ese estado no podía tener ningún tipo de alucinación o de sueño.
porque tener ese tipo de meningitis que yo tenía es realmente una condena a la muerte. Muchas personas no mejoran, no regresan, así que fue una bendición regresar, aunque cuando regresé, mi cerebro había sufrido por la experiencia, no reconocía a mi familia que estaba al lado de la cama cuando me desperté y me llevó muchas horas para recordar el idioma, para recordar recuerdos personales, para que pudiera comunicarme con mi familia. Y 2 meses después, mi conocimiento cosmológico, científico, había regresado. Ese fue un gran misterio y de hecho lo destacaron. Los recuerdos ni siquiera se almacenan en el cerebro, es algo que discutimos y eso es algo que describo mucho en mi tercer libro, La conciencia infinita. Los recuerdos no se guardan en el cerebro. Muchos neurocirujanos lo han sospechado durante mucho tiempo porque nunca ha habido un caso en el que todos los receptores del cerebro permitieran recuperar ese tipo de recuerdos. A veces hay una remoción de la mitad del cerebro y les va muy bien, pero nunca hay un caso en el que se eliminen recuerdos a largo plazo. Así que esto fue algo único. Para explicar la conciencia necesitamos un modelo mucho más grande que el mundo material y el cerebro. Por lo tanto, la ciencia se está expandiendo muchísimo cuando percibimos que hay mucho más allá. Y hubo una gran amnesia en mi caso, fue una anomalía, pero de eso se trata. Siempre depende del alma individual, tiene que ver con la moderación de nuestro viaje como almas que evolucionan. Es el conocimiento lo que permite expandir nuestro conocimiento con respecto a nuestra relación con el universo. Así que como muchos saben, fui de mi posición inicial a esta especie de valle. Y ese valle, este mundo, era más real que el mundo en el que vivimos. Esto existía en la realidad y no parecía un sueño. Por lo tanto, esos viajes espirituales son difíciles de explicar porque involucran sumergirse en un mundo totalmente diferente donde, bueno, solemos escuchar estas historias que vemos nuestras vidas pasar. Hay casos en el que vemos nuestra vida pasar, esta revisión de la vida. Y esto es muy importante porque como se destacó en un artículo de 2021 en el Journal Near Death Studies, 700 revisiones de vida fueron mencionadas de este tipo de personas y 74% de los casos mencionaron que la revisión de la vida se realiza desde el punto de vista de todos los involucrados. Así que si uno ha generado dolor a otros, uno se vuelve el receptor de ello. Por lo tanto, son como la regla de oro, trata a otros como quieren que te traten a ti. Porque descubrimos que tratar mal a otros no se siente bien. Y en esas revisiones de vida estamos en el punto de recepción. Y la mitad de las personas que informaron sobre esa revisión dijeron que es revivir eventos, no es que estaban recordándolo, lo estaban reviviendo. Así que esta revisión de la vida es un concepto muy importante y poderoso para entender lo que sucede aquí. En mi viaje no tuve una revisión de la vida de Ibn Alexander porque tuve amnesia, pero he sido testigo de este tipo de revisiones. Y cuando ingresé a este valle me recibió un ángel guardián. Me di cuenta que era muy importante, me explicó la experiencia y esto me forzó a aceptar la realidad y
realmente fue algo que sucedió. Valley with the girl on the butterfly wing and the thousands of souls below. Había miles de almas en ese valle, era realmente maravilloso. Y más allá de eso, el- avancé al siguiente nivel. Recuerdo que el nivel superior del metatiempo en el reino espiritual se corta un poco. Se presentaba de manera simultánea las relaciones, las lecciones se vuelven mucho más aparentes y por lo tanto hay una sabiduría más profunda sobre este tipo de experiencias y el enfoque que permite esta visión más amplia sobre quiénes somos y nuestra relación con el universo. Y por lo tanto es muy importante. En mi viaje ascendí, vi cómo todo este metatiempo colapsaba y avancé hacia el centro. Había una oscuridad total, pero sentía un gran amor de esa fuerza creadora, de Dios. Y eso es algo que ha sucedido a muchas personas con experiencias cercanas a la muerte. 90% o más de las personas que han tenido este tipo de experiencias viajan a través de los continentes, de los siglos, y muchos agnósticos regresan a este mundo no solo creyendo, sino sabiendo que existe una presencia amorosa en el centro del universo. Yo regresé de mi viaje y me di cuenta que no importa si uno quiere etiquetar esa fuerza como un gran espíritu, como Dios o el nombre que le demos. Cualquier religión puede tener ese poder de la fuerza creadora del universo, que es una fuerza amorosa, tan obvia para quienes han estado allí. Y también las personas regresan de manera muy positiva, influenciadas por esta experiencia. Y 5 o 10% como mucho de estos pacientes tienen este tipo de experiencias. Cuando mi viaje comenzó, bueno, yo creo que hay ejemplos maravillosos de esa conexión amorosa que todos tenemos. En mi viaje, si bien tenía amnesia, no tuve una revisión de mi vida, fui testigo de reencarnaciones y revisiones de vida en 2 visiones que tuve dentro de este valle, reino. Y perdón si estoy resumiendo mucho la historia, pero recorrí estos reinos muchas veces y me acuerdo las notas de la melodía y por lo tanto puedo recordar ese viaje. Así que la fuerza vibratoria fue muy importante, en particular el reino de lo ideal que navegué. Así que esas visiones de revisiones de vida y reencarnaciones, la primera visión era como un pez que estaba en el agua y la reencarnación, lo importante que debemos comprender es que el estudio científico, por ejemplo, que se realizó en la Universidad de Virginia, pueden ingresar al sitio web, desde hace 6 décadas que recopilan 22 casos que han estudiado y de manera sorprendente, de esos 2.200 casos, 1.700 han sido resueltos. Encontraron a esa persona que ha sido descrita. Y eso es una gran fuente de datos, de recuerdos de vidas pasadas, como para pretender que no existe o que fue una alucinación o algo inventado. Esto comenzó con Ian Stevenson, Stoker, pero si les preguntan, les dirán, hay que guardar estos recuerdos, porque la mayoría de nosotros estos
recuerdos cuando tenemos más de 6 o 7 años desaparecen. Incluso los niños sobre los que se ha escrito mucho, se han entrevistado sobre sus recuerdos de vidas pasadas, cuando tienen 8 o 9 años ya no recuerdan nada al respecto. Es parte de un proceso natural de nuestro viaje del alma y es lo que nos permite entender esta cuestión de la reencarnación, esta programación que nos hace olvidar. Hay una lección que nos permite seguir acumulando información a medida que continuamos creciendo. Es muchas veces un alma avanzada como una Madre Teresa o Martin Luther King o Gandhi, o tal vez hay almas más nuevas. Así que bueno, les dejaré que llenen los espacios en blanco para que ustedes los completen. Lo importante es comprender que ahora veo que esta experiencia con lo divino tiene que ver con el viaje de crecimiento del alma y lleva más de una vida llegar allí. Y la evidencia de la reencarnación es realmente abrumadora, no se puede negarlo. Y para este público, por supuesto, ustedes están abiertos a este tipo de nuevas visiones, pero lo importante es que la comunidad científica tiene que tener acceso a este tipo de información y se está expandiendo en esta base de datos de conocimiento más amplia. Esta noción es muy importante. Creo que lo mismo aplica para las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, a una edad muy temprana, esto no lleva a muchos recuerdos que puedan influir en la vida luego, pero internacionalmente la persona puede tener una experiencia cercana a la muerte más tarde que revive recuerdos de una experiencia cercana a la muerte mucho más temprana en su vida cuando eran pequeños. Entonces, ¿cómo accedemos a estos recuerdos, a estas vidas pasadas? Hay muchas maneras de hacerlo. Por supuesto, este público ya conoce bien la regresión hipnótica, cómo personas pueden entrar en estados de mente donde pueden acceder a recuerdos. Sé que se puede hacer a través de eh, un reprocesamiento que es muy útil para tratar estrés postraumático. Y lo que yo quiero explicar es mi técnica para ir a lo profundo y recuperar recuerdos de vidas pasadas y que tienen que ver con recuerdos de, de mi experiencia. Esto puede tratarse con acústica. Si pueden ir al sitio web sacredacoustics.com, fue una empresa fundada por una amiga mía y yo. Ella ha sido una mentora espiritual enorme, una experta y una guía maravillosa. 2 años después del coma, yo leí muchísimos libros sobre física cuántica y sobre muchísimas cosas intentando entender mi experiencia y me di cuenta que tenía que explorar mi propia conciencia si quería empezar a entender en profundidad todo lo que me había ocurrido. Leí un artículo en Scientific American, me parece que fue en octubre. Gerald Oster escribió sobre la anatomía de este fenómeno en el cerebro y me di cuenta de la oscilación que se da en el cerebro y que es la clave a todas estas técnicas. Por ejemplo, con un péndulo en la hipnosis o algún estímulo que haga mover a los ojos de izquierda a derecha. También la técnica de la acústica, que tiene un efecto más primitivo porque causa una oscilación en la médula y esa oscilación puede ser muy poderosa. Yo creo que eso explica muchísimo de lo que ocurre si, en estas experiencias. Nos permite dejar de lado esta voz del ego, del yo.
seguramente no sea nuevo para ustedes, pero para la audiencia general es muy importante decir que esa voz que tenemos en la mente no es nuestra conciencia, no es quienes somos, es la mente del yo, pero hay una parte mucho más rica nuestra que no está relacionada con el yo, sino que es una parte que se expande cuando llega la muerte corporal. Esa es el alma y no solamente nuestra, sino que está interconectada con almas, básicamente con el universo. Todos estamos interconectados a ese nivel de alma superior. Esto es algo muy importante que se entienda cuando se comparten este tipo de historias. El cerebro trabaja como un filtro y la meditación es una forma de acallar esta voz. Hay un autor que llama a esa voz como el compañero molesto, ¿no? Es una manera maravillosa de describirlo porque es importante entender que esa voz del yo es importante para hacer cosas, pero la conciencia no yace ahí, sino que está mucho más profunda y me parece que la meditación puede ser muy poderosa. La técnica que tengamos para acallar esa voz es importante ejercitarla, pero si no tienen ninguna, yo les recomiendo que vayan a sacredacoustics.com. Se basa en un estudio de muchos profesionales que se publicaron en diferentes revistas médicas en febrero de 2020, donde se mostraron un 26% de reducción de ansiedad a lo largo de 2 semanas de escucha de Sacred Acoustics versus una reducción de 2% de personas que utilizaban otras técnicas. Tiene un efecto sorprendentemente enorme y lo que es la base de datos que se utilizó para esto está accesible a un precio muy bajo si les interesa. Pero bueno, pasando a la clave de esta charla, resulta que en mi viaje durante mi coma, cuando yo salía de ese viaje, muy interesante es lo que ocurrió, porque cuando salí del coma, ya he mencionado antes esta oscilación de diferentes niveles espirituales, pero luego llegó un momento en donde me dijeron que no estaba ahí para quedarme, que tenía que volver. Entonces intenté recordar las notas musicales que me hacían conjurar el portal y eso ya no podía hacerlo. Eso me generaba tristeza, pero sabía que había un universo que me estaba respaldando. Y fue un regalo enorme. La forma en que esto se me presentó es que ahora tenía esta visión de cientos de seres que me rodeaban, pero sentía una conexión amorosa a través de esta energía de todos estos seres que tenían la cabeza agacha, algunos tenían velas, y esto tenía un poder que luego yo denominé el poder de la plegaria. Esto me llevaba a este otro nivel, y lo último que vi en mi experiencia cercana a la muerte fue 6 rostros que surgían, decían algunas palabras y desaparecían. Mi amnesia no me permitía entender sus mensajes verbales, pero los recuerdo claramente como si hubiera sucedido ayer. 5 de esos rostros estaban ahí físicamente en la sala de emergencias conmigo. Esto probaba que la mayor parte de todos estos recuerdos espirituales había sucedido entre los días 1 y 5 de mis 7 días de coma. Y yo describí todo esto en mis libros, especialmente en La conciencia infinita y en La prueba del cielo. Cuando yo me desperté, no reconocía a mis seres queridos por esa amnesia, pero eso rápidamente se revertía. Y lo interesante es que esos rostros fueron los que me trajeron de nuevo al mundo. Y este fue el único momento de terror que sentí durante todo este viaje, porque
había un rostro de un niño de 10 años y en ese momento no lo reconocí por la amnesia, pero resulta que era el día 7 de mi coma y era el rostro de mi hijo Bond de 10 años, que lo habían protegido de las terribles noticias, pero luego él oyó que yo tenía 2% de probabilidades de supervivencia. Entonces él vino a la cama, me quitó la sábana de la cara y vio mi rostro entubado, una imagen terrible. Yo no lo podía escuchar con mis oídos, pero sabía que él me decía, papá, vas a estar bien, vas a estar bien. Y eso es lo que me hizo volver a este mundo. Me permitió facilitar ese viaje de vuelta al despertar. Me desperté, no recordaba nada en ese momento porque estaba saliendo y entrando de una pesadilla de delirio de 36 horas y con toda esa locura de esa psicosis, después de algunos debates con mi familia, me enteré de que les estaba contando de este viaje hermoso durante mi coma, que no era un delirio para nada. Esos recuerdos se quedaron conmigo como, como cosas sólidas, interrelacionadas, con un enorme poder. Y todo eso sucedió a lo largo de los próximos meses, en donde reconocí que había una enorme diferencia entre la calidad de esos recuerdos. Así que no piensen que estos recuerdos son alucinatorios o son psicóticos, son exactamente lo opuesto. Cambian la vida, tienden un poder enorme para echar luz sobre las relaciones que tenemos entre nosotros. Entonces, la historia que quiero contar con mi despertar en este proceso de comprensión y mi trabajo con científicos a lo largo de estos últimos años para entender todo esto, es que todo esto es parte de un viaje alejándome del materialismo. Y Y que es un enorme desafío poder explicar esto. De hecho, es bastante imposible a veces. Es por eso que en nuestro libro, La conciencia infinita, intentamos clarificar estas experiencias. Es un cambio hacia el idealismo desde el materialismo. El idealismo es esta noción que el mundo mental es primario y que el mundo físico emerge de eso. El idealismo está enraizado en este libro y se trata sobre decir más que eso, decir más que la mente controla la materia. Se puede decir más y decir, como yo diría, que tiene que ver con lo evolucionario. Hay hay una experiencia idéntica a esa fuerza dionisíaca. No se puede escapar de esa fuerza de Dios. Es parte de lo que somos. Nunca está separada de nosotros. Y es un concepto muy clave en esta comprensión mayor de la vida. Y eso es algo que yo descubrí desde mi experiencia. La regresión hipnótica es una herramienta muy importante. Tuve mis propias regresiones, terapias que me han ayudado a iluminar estas vidas pasadas. Como científico, lo que yo me encontré es la dificultad de intentar relacionar estas dos experiencias de terapia regresiva con esto que les cuento de los Sacred Acoustics. Es por eso que yo me inclino más a la meditación. Normalmente la clave es apagar esa voz del yo y, y yo he aprendido a disfrutar de esos sonidos acústicos y convertirme en un receptor de estas visiones. Y es lo mismo
que creo que uno se encuentra con las terapias de regresión. Esto conlleva unas escenas muy realistas. Por ejemplo, un ejemplo de hace unos meses, me encontré meditando y me encontré en un bote saliendo de un muelle y yo estaba navegando con gaviotas. Todo era muy vivo. Podía oler el olor del mar, sentir el viento y después esto desapareció de un momento a otro. Estas son las cosas que se nos ofrecen en la meditación y se utiliza la meditación para hacer más preguntas para que el universo me pueda mostrar más en una futura meditación y poder seguir descubriendo nuestro universo. Entonces es un proceso de desarrollo y de correr el velo. La meditación entonces ha sido extremadamente importante para llegar a esta liberación. Tuve otras visiones como esa. Algunas parecieran ser visiones de vidas pasadas de hace millones de años, por ejemplo, en cuevas, en cavernas, y me vienen en momentos en donde me siento liberado de esa mente del yo, ese cerebro racional, lingüístico. Es nos permite descubrir niveles de la subconsciencia y esto permite abrir a una visión más amplia científica y es ahí a donde vamos con este tercer libro que hemos escrito, La conciencia infinita. Y esto ha sido apoyado, respaldado por muchos líderes científicos del mundo actuales. Karen y yo estamos muy orgullosos de esos respaldos. Lo importante es que ha ayudado a muchas personas con mente científica a entender esta espiritualización de la ciencia. Eso es lo que queremos transmitir. En última instancia, todo se debe a la conciencia y nuestra mente es la clave de todo esto. En nuestro libro usamos un término que se llama consilience. Es la noción de que si uno va a las preguntas profundas de diferentes puntos de vista, y todo sugiere lo mismo. Hay que prestar atención a este proceso de acuerdo, de conciliación. Esto comienza con la neurociencia y es la clave de la neurociencia. Esto fue planteado por un filósofo australiano en los 90 en un libro que se llama La mente consciente, y él dijo que la conciencia era un problema imposible de resolver. No se podía decir simplemente somos el resultado de reacciones químicas en el cerebro, que eso es suficiente para brindarnos todas esas experiencias fenomenales. Él nos dice que no, que hay algo mucho más gigantesco. Esto luego hay otro tema que tiene que ver con la conciliencia, que tiene que ver con la unidad del individuo y su conciencia. ¿Cómo es que todo lo que veo, siento, huelo, recuerdas de vidas pasadas, cómo todo esto parece ser una única cosa? No, esto, la conciencia está unificada desde un comienzo. Y esto es muy importante cuando uno se da cuenta que el cerebro pues, funciona como un filtro que permite que las vivencias del universo sean nuestras también.
Hay experiencias y documentación que respaldan esta información. Y no es información aleatoria, sino que hay información sobre, por ejemplo, niños que tienen fobias, pesadillas. De hecho, había un tercio de muchos de estos niños que tenían marcas de nacimiento o deformaciones que eran los resultados de vidas pasadas. Esto es material muy sorprendente. Tenemos que ver el panorama más amplio e intentar explicarlo. Entonces, esta visión más amplia sirve para llegar a este tema, a este argumento de la conciencia, que nos puede llevar, por ejemplo, a la parapsicología, por ejemplo, la telepatía. Muchísimos gemelos tienen experiencias telepáticas. Hay un libro sobre esto, entonces se estima que el 35% de los gemelos tienen conexiones tan poderosas. Por ejemplo, un gemelo toca una hornalla prendida y el otro gemelo a miles de kilómetros de distancia siente ese dolor y le surge una ampolla. Este es un ejemplo también de esta conciencia que tenemos todos. Hay técnicas para obtener información más allá de los canales normales. También se puede buscar a través de excavaciones arqueológicas. Por ejemplo, hay una historia de Ingo Swann que investigó Júpiter y reconoció uno de los anillos, el anillo azul, 6 años antes de que se lo reconociera a nivel astronómico. Esto nos puede generar información mucho más consistente. Luego, se puede llegar al gran elefante en la habitación, que es la física cuántica. Hace todo este siglo hemos estado viendo que esto es clave. Por ejemplo, Max Planck, Pascual Jordan, Eugene Wigner, Erwin Schrödinger, todos ellos han estudiado la primacía de la conciencia, cómo la mente parece ser fundamental. Y esto es algo que los científicos que estaban estudiando el mundo físico pudieron discernir, pudieron ver que todas sus observaciones dependían de decisiones tomadas por la mente del observador. John Wheeler dijo, él era jefe de física en Princeton en el proyecto Manhattan. Él desarrolló el principio que indicaba que la mente era fenomenal en la coordinación de los resultados de todos los experimentos. Esto indica que no existe nada sin la intervención de la mente del científico que estaba llevando adelante la investigación. Esto le permitió tener el premio Nobel por una noción que se denomina entrelazamiento. 4 décadas de experimentos conllevaron a esto. Y es por eso que se le dio el premio Nobel a John Clauser y a Anton Zeilinger, porque ellos fueron quienes lograron estos experimentos que probaban la primacía de la mente sobre la materia. El resto del mundo se está despertando, está recién descubriendo la primacía de esto, de la conciencia con el cerebro como filtro. Es inevitable entender esto. Nunca vamos a volver a la ficción del materialismo que intenta pretender que nuestro cerebro crea conciencia y que cuando muere nuestro cuerpo, eso muere, porque eso no es verdad, eso es falso. No está respaldado por la evidencia. Les voy a dar un ejemplo muy práctico. Tiene que ver con un estudio moderno de las sustancias psicodélicas.
Y no hay que llamarlos alucinógenos, porque eso implica que simplemente muestran alucinaciones, cosas falsas, pero muestran cosas reales sobre su existencia, partes de cosas de su existencia que no involucran el mundo físico, pero parte de la realidad espiritual. Y hay muchas cuestiones relacionadas, por ejemplo, de la comunidad que consume ayahuasca, pero esto es desde el punto de vista científico. Hay muchos artículos en los últimos años, artículos científicos, que han utilizado equipamiento médico para estudiar las neuronas y descubrir esta correlación de la actividad cerebral y la actividad paranormal. Cuando se usa esta tecnología junto con, por ejemplo, con el consumo de hongos, lo que se descubre es que el cerebro se oscurece. Entonces, cuando se intenta rastrear toda la actividad neuronal, bueno, todo el cerebro lo que está haciendo es quitarse del camino. No es posible identificarlo. En 2012 leí un artículo y sabía sobre qué estaban hablando, sabía cómo era que la corteza cerebral se desconectara por completo debido a la meningitis. Y es una realidad extraordinaria, más allá de todo lo que podría haber predicho. Así que al apagar esta corteza, permite una amplificación rica de mi experiencia que no puede explicarse de una perspectiva materialista, porque no funciona, allí no están las respuestas. Y ha habido muchos artículos en la última década que confirman esto. Y Carl Harris muestra en el artículo que a través de una balanza se puede identificar cuánto trasciende la desconexión en el cerebro con respecto a la experiencia que se está viviendo. Y esto vemos que esa red desaparece por completo bajo la acción de este tipo de sustancias. Y la actividad neuronal del cerebro disminuye su actividad. Entonces debemos dejar de pensar que el cerebro crea todo esto. La otra cuestión importante es sobre el uso de psicodélicos en este entorno. Rollin Griffiths en Johns Hopkins hizo una publicación y trabajó durante la última década utilizando este tipo de sustancias en el caso de adicciones severas, adicciones a la nicotina, adicción al alcohol, opioides, y lo que descubrió en el grupo de estudio es que 80% del grupo se beneficiaba un año después de una dosis. Es muy importante destacarlo. En el estudio no es necesario seguir consumiendo estas sustancias. Sirven como catalizador para permitir que el ego, que no nos lleva a ningún lugar, es nuestra parte de nuestra alma, no nos lleva a ninguna parte en este sentido. Y hay una conexión mucho más directa con nuestra alma superior y podemos dejar que nuestra mente relacionada con el ego quede desconectada. De hecho, es algo que nos desvía de una conciencia que nos permita comprender mejor el viaje de nuestra alma. Así que lo que ha demostrado Dreyfus en el caso de las adicciones, que 80% de las personas se beneficiaban mucho luego de haber tomado una dosis en este contexto terapéutico. En el caso de pacientes con cáncer terminal, tienen miedo a la muerte. 80% de ellos se benefician un año después, luego de esta intervención con una única dosis de esta sustancia. Pero el punto es que tal vez esta sustancia no sea necesaria. Lo que hemos visto en nuestros talleres
con el uso de la acústica y de ondas sonoras, puede haber una conexión muy profunda con el alma que no implica necesariamente el uso de una sustancia. No niego que para algunas personas el efecto catalítico de tener esa observación, esa apertura de la mente hacia un alma superior, puede suceder a través de estas sustancias que muestran esta fuerza que puede ser vinculada con la de una deidad. Pero es muy importante tener en cuenta la fuerza del amor en las experiencias cercanas a la muerte. Las personas regresan muy cambiadas luego de esa experiencia cuando se las estudia en miles de personas que han enfrentado esto. 90% de estas personas saben que existe una gran fuerza amorosa en el universo, como quieran llamarla, ya sea Dios o como quieran llamarla, pero esa fuerza es muy poderosa, ya no tienen miedo a la muerte, saben que es una transición, una aventura, es parte del proceso de aprendizaje, de enseñanza, de ser seres espirituales en un mundo espiritual. Así que simplemente expandimos nuestras nociones de lo que es el alma, el viaje del alma, nuestra interconexión, y es una parte crucial. No hay un alma aislada, no existe un alma aislada. Nadie muere solo, nuestros seres queridos están allí. Y sé que muchas personas se han quejado en el pasado al decir que las experiencias cercanas a la muerte, bueno, yo realmente no morí, pero ahora tenemos mucha información. Hay un libro de Christopher Kerr, EER, que se llama La muerte es un sueño, fue publicado hace 4 o 5 años, y él trabaja con pacientes terminales, no le importan las experiencias cercanas a la muerte, ayuda a las personas que están a punto de morir y las ayuda. Y en ese libro informa que atraviesan las mismas experiencias que los pacientes que tienen este tipo de experiencias cercanas a la muerte. Ha habido un registro de las experiencias cercanas a la muerte en pueblos indígenas, y la experiencia tiene que ver con la importancia de ver a aquellas personas queridas que ya han salido del plano material. Cualquier científico les hubiese dicho que uno ve a quien quiere ver, pero mi padre adoptivo, que había fallecido 4 años antes de mi coma, él podría haber sido mi ángel guardián, pero cuando regresé de mi coma, mi hijo que estudiaba en ese momento me dijo, tienes que escribir sobre esto, porque cada vez que uno revisita un recuerdo, uno lo modifica. Me llevó varias semanas escribir todo, y luego de eso comencé a investigar toda la literatura y empecé a encontrar puntos en común con respecto a este ángel guardián, esta mujer hermosa que tenía alas de mariposa. En mi viaje espiritual apareció muchas veces y me aseguró que me quería mucho, no tenía que tener miedo, que había personas que se preocupaban por mí, y yo realmente me sentí muy bien. Y cuando regresé y a medida que recordaba estos recuerdos con respecto a mi viaje, intenté explicarlo, prácticamente lo rechacé porque era demasiado real para ser real. ¿Y dónde está mi padre? ¿Y cómo puede ser que esta hermosa mujer que no conocía la vida real? Y esa parte me acechó durante un tiempo hasta que recibí una imagen en el correo, y hay un nuevo nivel en esa historia. A mí me pusieron en adopción cuando tenía 11 días, pero mi madre biológica no me quería dar, tenía 16
años, no estaba casada. Ella quería tenerme, pero no podía hacerlo. Le llevó 4 meses tomar esa decisión y luego comenzó mi vida y sentí el abandono de mi madre biológica. No busco que sientan compasión, porque a mí me recibió una maravillosa familia adoptiva que cumplió todos mis sueños, pero realmente fue un desafío. Esa herida del abandono es similar a lo que muchos sentimos, que cuando vemos este mundo material y provenimos de un mundo espiritual que existe, y es algo que debemos integrar, asimilar y entender nuestra naturaleza del alma superior y cómo forma parte de esta imagen mucho más amplia. En mi caso, ha sido un viaje maravilloso de expansión, de comprensión, y tiene que ver con el libre albedrío, la ciencia material que yo alababa antes de mi coma. La ciencia ha sido una religión para mí que demuestra que muchas cosas no estaban bien, pero la evidencia demuestra que debemos buscar otro modelo en el mundo físico, cómo se relacionan, cuál es la interacción. Y mi mente como sanador, como neurocirujano, no hay ninguna duda al respecto. Los seres humanos, desde hace muchísimos años, han usado, por ejemplo, placebos, y esto se ha investigado muchísimo, y el efecto de los placebos demuestra la primacía de la mente sobre la materia, porque demuestra cómo la mente puede sanar lo que sucede. La mente tiene el poder. Hacemos algo, tomamos algo que creemos que nos hará bien, y eso solo tiene un gran poder. Y si avanzamos al mundo de la remisión espontánea, si acceden a la web y buscan remisión, van a encontrar un libro que fue publicado en los 90. Hirschberg fue quien lo escribió y tiene cientos de casos de remisiones espontáneas, a veces anomalías congénitas que fueron sanadas a través de alguna práctica espiritual, y actualizan esa base de datos permanentemente, y será una actualización muy importante. Y si avanzamos al mundo de la sanación milagrosa y las experiencias cercanas a la muerte, hay un informe médico sobre mi caso que afirma mis argumentos. Tuve esta experiencia maravillosa cuando mi cerebro estaba incapacitado para haber tenido cualquier tipo de experiencia. Y en el informe de ese caso, el doctor Servicana publicaron este informe sobre mi caso, informaron que mi cerebro no estaba en condiciones de tener ningún tipo de alucinación, y cuando fueron cuestionados y les preguntaron cómo explican esta recuperación, es increíble tener a una persona que con estos parámetros médicos, con esta meningitis, con ese daño en el tronco cefálico durante tantos días, sin ningún tipo de reflejo. Estaba en un coma profundo. ¿Cómo lo explican? Los autores que escribieron el informe explicaron que era porque tuvo una experiencia cercana a la muerte. Hubo otros casos, Anita Moorjani, por ejemplo, que tuvo una sanación muy profunda de un linfoma etapa 4. El cáncer simplemente desapareció porque tuvo una experiencia cercana a la muerte. El doctor Niels escribió un libro, Heaven and Back, una persona que estuvo sumergida en el agua, estuvo sumergida haciendo kayak en Chile, tuvo un accidente, y es una persona que se ha recuperado y viaja por el mundo compartiendo su historia. Ella estudió ciencia médica como yo, y sabemos que es falsa, que
no aborda toda la información. Por lo tanto, el mundo científico debe abrir los ojos y si acceden a galileocommission.org, van a encontrar sitios web y también hay sitios de otros grupos, pero lo que van a encontrar allí son manifiestos que dejan en claro que el mundo científico participa de esta revolución de la comprensión, que tiene que ver con la comprensión del papel mayor de la interconexión de nuestras almas. Somos seres espirituales en un universo espiritual. Tiene que ver con el amor. Y cuanta más compasión, amor, perdón podamos incorporar a nuestras vidas, a cada decisión que tomamos y cómo nos relacionamos con los otros seres, eso nos beneficia en el camino del aprendizaje y la enseñanza para volvernos la alma que debemos ser. Chardin escribió un libro maravilloso y reconoció que hay una evolución que tiene lugar, pero va más allá de lo biológico. Es una evolución de nuestros sistemas biológicos y tiene que ver con una evolución espiritual y nuestra relación con el cosmos. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros en un mundo que está politizado, polarizado, y el amor es la fuerza que nos une a todos. Eso es lo que traerá sanación para nosotros como individuos y para el mundo en general. Muchas gracias por su atención y ahora puedo responder cualquier pregunta, intentaré responderlas. Bueno, Thank you. ¿alguna pregunta aquí en sala para el doctor Iben Alexander? Bueno, yo recuerdo que conocí al doctor Iben Alexander en 2017, acabo de recuperar la información, en el Congreso Más Allá de la Luz, que fue en Madrid, en noviembre. ¿Alguna pregunta para el doctor Alexander aquí en sala? Y online, ¿tenéis pregunta online? José, ¿hay alguna pregunta? Hay una mano levantada. Sí. Le vamos. Ok, Sí. dale paso, por favor. Juan Manuel. ¿Puedes hablar, Juan Manuel? Sí, voy a intentar hacerlo. No sé si se me escucha. Perfectamente. Vale, perfecto. Doctor, pues muy interesante su conferencia y me quedan unas preguntillas. La primera es, ¿qué función cumple? Bueno, usted como neurólogo, pues hará una pregunta que nos servirá mucho su respuesta. ¿Qué función cumple la glándula pineal en las experiencias cercanas a la muerte? Well, it's a very good question. I'm often asked that. It has to do. Es una muy buena pregunta. Tiene que ver con el hecho de que la glándula fue la semilla del alma. Era una estructura que se consideraba la semilla del alma y en algunos estudios se ha descubierto que produce un antígeno natural. Desde mi punto de vista no es tan crucial. Yo me alejé del tratamiento material del cuerpo, del cerebro. Yo pienso que todo el sistema es importante para que esto suceda y el ingrediente clave es entender que el cerebro participa junto con la conciencia, como hemos mencionado. Por lo tanto, de hecho, participé de un estudio para abordar esa cuestión sobre experiencias cercanas a la muerte. Lo que puedo decirles es que mi experiencia, creo que utilizar el antígeno simplemente nos da la posibilidad de dar un vistazo muy rápido con respecto a toda la experiencia que es mucho más orgánica y panorámica. Esa visión es muy limitada, tal vez. Los psicodélicos son muy importantes
No digo que puedan utilizarse todo el tiempo, pero podemos utilizarlo de una vez de manera catalítica. No creo que la explicación de la glándula sea en sí el factor más importante para explicar lo que sucede. Muy bien, doctor. Con la venia de la organización, una última pregunta. Hace referencia a las vivencias del universo son nuestras también, son sus palabras. Las vivencias del universo son nuestras también. ¿Tiene que ver esto con algo que haya percibido respecto a la unicidad, o sea, la unidad del todo con las cosas y las cosas con el todo? Well, I think the closer we can get to Creo that que lo grand más cerca que podemos llegar a esa visión holística de nosotros con el universo, mejor. Es por eso que la meditación puede ser tan importante. Es una herramienta muy poderosa para llegar a esta conciencia de los seres interconectados. Entonces, mientras más luchemos por llegar a esa unidad, de hecho yo diría que el materialismo reductivo, que es el nombre genérico de la ciencia materialista convencional, es desarmar todo en partes y entender cómo interactúan esas partes. Pero hay mucha información que se pierde cuando se hace eso. Entonces, cuando uno mira el panorama más general, cuando lo ve como un todo integrado y desde esa perspectiva de la mente, del universo, creo que es ahí donde empezamos a poder conectar los puntos. Y es la razón por la cual la experiencia meditativa, las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias hipnóticas pueden ser tan poderosas porque nos sacan de nuestro sentido de nosotros y del aquí y de ahora y nos revelan que el reino mental está dentro de lo eterno del universo, no está eh, clavado en el tiempo en donde viven nuestros cuerpos materiales. Entonces, esa visión holística mientras más podamos acercarnos a ella, mucho mejor. No podemos pretender que perdón, hay un enorme valor en esa visión comprensiva. En mi entendimiento, el universo es como un holograma, y esto lo mencioné en otro libro. Se llama, y también es un libro que hace referencia a otro, que se llama El universo holográfico. Esto indica que el mundo y que el universo son hologramas. Holo significa prestar la atención a lo holístico de todo. Y, esto da una perspectiva mucho más rica de lo que nos rodea. Excelente respuesta, doctor. Muchas gracias y no más preguntas. Sí, ¿podría recordarnos un poco, porque hay muchos terapeutas que no lo conocen, la visión del pez volador y del tapiz de Indra? Un poco en detalle, ¿podría contárnosla? Porque es muy significativo creo que para los terapeutas. Gracias. Well, the Indra's Net was a vision I had. It was Esta fue una visión que tuve luego, después de muchos pasajes de estos niveles. Fue como una ceremonia de graduación, ¿no? Fue una visión de hilos interconectados y los vi como si estuvieran respirando, es decir, eh, era un subir y bajar entre estos niveles. También esto tenía que ver con acuerdos entre almas. Me parece que tiene que ver con atravesar los diferentes obstáculos y cómo vamos a lograr resolverlos. Pero en esa interacción hay un desafío que tiene que ver con las enfermedades y las heridas, y eso lleva a un crecimiento. Y
No tiene que ver con una visión egocéntrica de decir, no, no quiero dañar a nadie, sino que tiene que ver con otro desafío. Por ejemplo, mi adopción es un ingrediente maravilloso, me permitió muchísimo crecimiento, pero tuve que atravesar el dolor del abandono. Para quienes hayan leído La prueba del cielo, se puede ver ahí que, por ejemplo, el alcohol nunca había sido un problema para mí, pero en el trabajo, pero siempre que salía de trabajar tomaba mucho y en un momento yo dejé de tomar. Sabía que era enorme el desafío de saltar por encima de ese alcoholismo. Todo tiene que ver con enfrentar la adversidad y utilizarla como una herramienta de crecimiento y siempre recordar que el amor, la compasión, la aceptación para otros y para con nosotros está en el núcleo de navegar el crecimiento del alma con éxito. Entonces tiene que ver con el panorama general, con la aceptación de las dificultades como catalizadores del crecimiento. Hay un panorama mucho más amplio que nos permite entender mucho mejor la vida en la era moderna, tanto para las almas individuales como para la cultura en general. Bueno, nos quedan 4 minutos. Si hay alguna persona que quiera plantear alguna última pregunta al doctor Iben Alexander. Él mencionó Podrían una repetirla. experiencia muy antigua, muy remota, en lo que se suele llamar la época de las cavernas, y entendimos que esa experiencia la había tenido en un trabajo de hipnosis y preguntan si de algún modo eso estaba relacionado con una memoria de dolor que de algún modo estaba afectando ahora en su vida actual. No lo creo. Fue una visión muy potente que tuve, que interpreté como vida pasada. Fue muy completa y si bien hubo dificultades, no tuvo nada que ver con una sensación, una memoria dolorosa en ese momento. Bueno, pues pásame si quiere, doctor Iben Alexander. De nuevo, muchísimas gracias en nombre de nuestra asociación. Vamos a publicar ahora también en estos días nuestro tercer libro, igual que usted, y testimonios como el suyo son muy interesantes, muy importantes para todos los terapeutas de terapia regresiva del mundo entero. Recomiendo altamente la lectura de sus libros, que a mí me impactaron desde luego. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Well, thank you very much. Blessings to you all. Muchísimas gracias, bendiciones a todos. Ha sido un placer estar con ustedes. Adiós.